Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, fundamental en la producción, la compresión de audio. Sí, una herramienta súper potente, pero que a veces, como dice la fuente que vamos a usar, se aplica un poco a ciegas, ¿no? Exacto. Nos vamos a guiar por unos apuntes de Dynamics Control, de Eric Moe, que están en tarekit.com. La idea es, tratar de entender bien qué es, para qué sirve realmente la compresión. Eso, desmitificarla un poco. Y ver sus controles clave, algunas técnicas, pero sin ahogarnos en tecnicismos, ¿te parece? Perfecto. Y recordar lo que dice el texto, que esta es una forma de verlo, no la única verdad absoluta. Buen punto. Pues arranquemos. El documento empieza mencionando esa frustración, ¿no? De gente que pone compresores en todo y la mezcla no mejora. ¿Qué es lo que falla ahí usualmente? Yo creo que muchas veces se olvida para qué se inventó, digamos, su función original. ¿Qué sería? Controlar el rango dinámico, o sea, esa diferencia enorme que a veces hay entre la parte más suavecita de un sonido y la más fuerte. Claro. Pensemos, no sé, en una voz que susurra y de repente grita, o un golpe de batería muy fuerte. Tradicionalmente se usaba para eso, para domar esos picos. Tiene lógica. Y para hacer eso, los compresores suelen tener controles parecidos. La guía menciona 6 como los básicos. El primero, el threshold, o umbral. Dice que es el más importante. ¿Por qué? Porque es como el portero. El umbral decide a partir de qué nivel de volumen el compresor va a empezar a hacer algo. Ah, ok. Todo lo que esté por debajo de ese nivel, el compresor ni se entera. Pero en cuanto la señal lo pasa, ¡pum!, empieza a actuar. O sea que si bajó el umbral, Ujú. Más parte de la señal va a ser procesada. Empieza a afectar desde los picos más altos, los que llaman transitorios. transitorios. Esos golpes iniciales, ¿verdad? Como el crack de la caja o el ataque de una cuerda de guitarra. Exacto. Duran poquísimo, milisegundos a veces, pero suelen ser lo más fuerte del sonido. El umbral es la llave, digamos. Entendido. Umbral. ¿Cuándo empieza a actuar? El siguiente. Ratio o proporción. Suena a matemáticas esto. Un poquito, pero es fácil. El ratio define cuánto va a reducir el compresor una vez que la señal cruzó el umbral. A ver, Por ejemplo, un ratio de 2:1 significa que por cada 2 decibeles que la señal se pase del umbral, la salida solo va a subir 1 decibel. ok. La aplasta a la mitad en ese caso. Algo así. Cuanto más alto el ratio, tipo 4:1, 8:1, 10:1, más intensa es la compresión. El autor dice que entre 2.1 y 10.1 se cubre casi todo. Vale. ¿Y el ni o codo? ¿Eso qué es? Algo ortopédico. Jaja, no tanto. Es para que la compresión no entre de golpe. Controla la transición. ¿Cómo? Un hard knee, un codo duro, significa que apenas se cruza el umbral, se aplica todo el ratio de golpe. Es más notorio. Ya. En cambio, un soft knee, un codo suave, hace que la compresión empiece a actuar un poquito antes del umbral y aumente gradualmente hasta alcanzar el ratio completo un poco después. Es más sutil, más musical a veces. Entiendo. Como una curva en lugar de un ángulo recto. Interesante. Y ahora vienen los de tiempo. Attack y release. Ataque y libración. Aquí es donde la cosa se pone buena, dice el texto. Totalmente. Estos definen el carácter, la sensación rítmica de la compresión. El ataque es cuánto tiempo tarda el compresor en reaccionar, en aplicar toda la reducción después de que la señal cruzó el umbral. ¿Y eso cómo afecta? Pues mucho. Un ataque súper rápido, casi instantáneo, va a agarrar ese primer pico, ese transitorio del que hablábamos. Lo controla enseguida. Lo puede hasta eliminar si es muy rápido. Podría suavizarlo mucho, sí. En cambio, un ataque más lento, digamos de unos milisegundos, ¿Qué pasa ahí? deja pasar ese primer impacto, ese punch inicial del sonido, antes de empezar a comprimir lo que viene después, el cuerpo o la cola del sonido. Ah, o sea que puedes elegir si quieres controlar el pico o dejarlo pasar para que pegue más fuerte y luego levantar el resto. Exactamente. Son dos filosofías distintas para a veces buscar algo parecido, que suene más presente, con más pegada. Pero el resultado sonoro es muy diferente. Fascinante.
Es como esculpir la forma del sonido en el tiempo. Y el release, la liberación. Es la otra cara de la moneda. Define cuánto tiempo tarda el compresor en dejar de comprimir una vez que la señal vuelve a caer por debajo del umbral. Y el autor dice que este es el segundo, más importante para el carácter. ¿Por qué? Porque afecta cómo respira la compresión. Una liberación corta hace que el compresor se recupere rápido, listo para el siguiente golpe. Puede sonar muy transparente si está bien ajustado. Pero si es demasiado corta para la frecuencia del sonido, sobre todo en bajos, puede generar distorsión armónica, un sonido como roto. Cuidado entonces. ¿Y una liberación larga? Una liberación más larga mantiene la compresión actuando por más tiempo, afecta la cola del sonido, puede añadir sustain, hacer que las notas suenen más largas. O puede crear ese efecto de bombeo o pumping, que a veces se busca y a veces no, donde el nivel general sube y baja rítmicamente. El famoso bombeo. Ese mismo. Pero ojo, si es demasiado larga, puede aplastar todo. Puede que el compresor nunca llegue a soltar entre un golpe y el siguiente, matando la dinámica, o incluso haciendo que el ajuste del ataque no sirva de mucho. Entiendo. Es un balance delicado entre ataque y liberación para conseguir el efecto deseado. Y el último control, gain o ganancia o make-up gain. Esto es solo subir el volumen. Básicamente sí. Como la compresión reduce los picos, el nivel general de la señal puede bajar. La ganancia de salida compensa eso. Te permite devolver la señal a su nivel original, o incluso hacerla sonar más fuerte en general si es lo que buscas. Algunos compresores lo hacen solos, ¿no? El auto gain. Sí, algunos tienen esa función, que intenta mantener el nivel de salida constante. A veces funciona bien, a veces es mejor ajustarlo a mano. Bien, cubrimos los controles. La guía insiste mucho en probar, en experimentar. Da un par de ejemplos. El primero, una batería acústica. Muy dinámica, claro. Ideal para aprender, sí. El objetivo que describía era darle más punch, más peso, pero sin matar el golpe inicial, el transitorio, ni aplastar la dinámica general. ¿Y cómo lo hacía más o menos? Usaba un ratio medio ocupó 4.1. Ajustaba el umbral para que el compresor actuara en los picos más fuertes, buscando una reducción de unos pocos decibeles. 3 a 6 dB, decía. ¿Y los tiempos? Ahí estaba la clave. Un ataque relativamente rápido, pero no instantáneo. El ejemplo mencionaba alrededor de 1 milisegundo. Suficiente para controlar el pico, pero dejando pasar ese primer crack. Para que no suene ahogado. Exacto. Y la liberación, ajustada para que soltara antes del siguiente golpe, pero de forma suave. Unos 30 milisegundos en ese caso. Que no se notara un corte abrupto ni que se quedara pegado. El chiste parece ser que suene más grande, con más cuerpo, pero que el medidor de picos marque más o menos lo mismo que antes de comprimir. Justamente. Y aquí el autor mete un consejo que es oro puro, creo yo. ¿Cuál? La importancia de comparar el sonido con compresor y sin compresor, pero al mismo volumen percibido. Claro, porque si no... Si la versión comprimida suena más fuerte, casi siempre nos va a parecer mejor, aunque hayamos arruinado el sonido. Hay que usar la ganancia de salida para igualar los niveles, ya sea con medidores o al oído, y entonces decidir si la compresión realmente aportó algo bueno al tono, a la pegada, a la dinámica, no solo al volumen. Fundamental eso. Para no autoengañarse. El segundo ejemplo era un bajo, una línea de bajo que tenía notas muy fuertes y otras muy suaves. Sí, un caso típico. El objetivo era emparejarlo, hacerlo más consistente. ¿Cómo lo encaró? Buscó un ataque rápido. Por un lado, para controlar las notas que se disparaban de volumen, pero también, curiosamente, para realzar el pluck, el ataque de la cuerda, sobre todo en las notas más débiles. Interesante. Y funcionó de una. No del todo. Cuenta que con un ataque muy rápido y una liberación también muy rápida, empezó a escuchar distorsión en las notas graves. ¿Por qué? Porque el compresor intentaba seguir la onda del bajo demasiado rápido, y las ondas graves son lentas, largas. No le daba tiempo a dibujar la forma de onda correctamente. ¿Y la solución? Alargar el tiempo de liberación. En el ejemplo lo puso como a 100 milisegundos. Eso suavizó la acción del compresor, eliminó la distorsión y permitió nivelar el bajo muy bien. El resultado fue un bajo mucho más sólido, más presente, porque se podía subir el nivel general sin que unas notas se perdieran y otras saltaran.
Qué loco cómo un ajuste en la liberación cambió tanto el resultado, incluso resolviendo un problema de distorsión. Definitivamente esto va más allá de bajarle el volumen a lo que suena fuerte. Totalmente. Es una herramienta para esculpir el sonido, su forma, su feel. El documento menciona también la limitación. Es lo mismo que la compresión. Es como una compresión extrema, digamos. Un limitador usa ratios altísimos, infinito a 1, o casi. La idea es que, en teoría, nada pase del umbral que le pones. Una pared. Exacto. Suelen tener ataques muy rápidos para atrapar cualquier pico instantáneo. Se usan mucho al final de la mezcla, o en mastering, como una red de seguridad, para que la señal no sature lo digital y para maximizar el volumen percibido. Y siempre es transparente. El autor sugiere que funciona mejor para reducciones pequeñas, de 3 a 6 dB, sobre todo en material con transitorios claros, como una batería. Si necesitas reducir mucho más, o en sonidos más sostenidos, quizá un compresor normal bien ajustado suene más musical, menos aplastado. Entendido. Y luego está esa técnica famosa, la compresión paralela. A veces le dicen compresión Nueva York. ¿De qué va eso? Es una técnica muy ingeniosa y útil. En vez de poner el compresor directo en la pista que quieres procesar, ¿Qué haces? mandas una copia de esa señal a otro canal, un bus auxiliar, por ejemplo, y en ese canal auxiliar comprimes la señal, pero a lo bestia. A lo bestia. Sí, con un ratio alto, un umbral bajo para que actúe mucho, a veces con tiempos de ataque y liberación rápidos para darle mucho carácter, mucho aire o bombeo. Obtienes una versión súper comprimida, súper aplastada de tu sonido. Ok, ¿y luego? Luego mezclas un poquito de esa señal súper comprimida, la señal wet o mojada, con tu señal original, la que no tiene compresión, la señal dry o seca. Ah, qué buena idea. Es para tener lo mejor de los dos mundos. O sea, la pegada y los detalles de la original, pero sumarle el cuerpo y el sustain de la comprimida. Esa es la idea, sí. Añadir densidad, sustain, energía, volumen percibido, sin sacrificar del todo los transitorios originales, la dinámica natural. El ejemplo que da es aplicándolo a una mezcla de batería y bajo juntos, y dice que les dio mucho más peso y presencia sin que sonaran opacos o sin vida. Suena genial, pero también peligroso. Fácil pasarse, me imagino. Muy fácil. Por eso el autor recomienda ser sutil al principio. Empezar mezclando solo un poquito de la señal comprimida, quizás un 20% o 30% del nivel total, y escuchar con cuidado. Vale, me queda claro. Hemos visto los controles, ejemplos, técnicas. Para ir celando, ¿cuáles serían los mensajes clave, los consejos finales que nos deja esta exploración? Yo diría que lo primero, y lo repite mucho, es: entiende por qué estás usando el compresor. No lo pongas porque sí en todas las pistas. ¿Qué problema buscas resolver? Controlar picos, emparejar niveles, dar pegada, añadir sustain, tener un objetivo claro. Y también insiste en algo que parece obvio, pero a veces se olvida. La música necesita dinámica. Si comprimes todo demasiado, Sí, terminas con algo plano, sin vida, sin energía. Suena suerte, quizás, pero aburrido y fatigante. El contraste dinámico es lo que le da emoción a la música. de hecho, el autor dice que él mismo lo usa con bastante moderación. Sí, comenta que a veces solo en 1 o 2 pistas por canción y solo si realmente hace falta. Que a veces la mejor opción es no comprimir o buscar otras soluciones como editar el volumen a mano. Buen punto. Y otro consejo práctico. Ojo con el material que ya viene procesado. Samples, loops. Fundamental. Si algo ya está muy comprimido de origen, meterle más compresión encima rara vez lo va a mejorar. Lo más probable es que lo empeores, que le quites la poca vida que le quedaba. Entonces, se trata de usar esta herramienta con cabeza, ¿no? Saber cuándo sí, cuándo no. ¿Y cómo? Requiere práctica, escuchar mucho, críticamente, y siempre comparar con el original a niveles iguales. Es la única forma de saber si de verdad estás mejorando algo. Queda claro. La compresión no es magia negra ni una solución universal, pero sí una herramienta de escultura sonora increíblemente potente si se usa con propósito y con oído. Exacto.
Es control dinámico, sí, pero es mucho más. Es moldear el carácter, la energía, el groove de un sonido. Esa interacción entre umbral, ratio, ataque, liberación, ni, te da una paleta enorme, pero exige atención. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, hemos hablado de cómo estos controles afectan al sonido en general. Pero, ¿qué pasa si empezamos a pensar en aplicar estos mismos principios, pero de forma diferente, a distintas partes del espectro de frecuencias de un mismo sonido? Es decir, la compresión multibanda. Uf, eso ya es abrir otra puerta enorme. Poder comprimir solo los graves de una mezcla, sin tocar los agudos, o controlar solo la sibilancia de una voz. Es otro nivel de control y de complejidad. Definitivamente da para otra charla entera, ¿no crees?